esto se los voy a presentar tanto en un contexto global, que es lo que nos llama la presentación, pero también desde un contexto de nuestra Javeriana. Entonces, ¿cómo somos la Javeriana? La Javeriana es una universidad de Colombia, fundada en 1930, que ha pasado por todos los ciclos que ha implicado el pertenecer a la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús, ustedes saben que desde 1600 viene con unos procesos en los que se ha tenido que retirar y volver a aparecer en el plano mundial. En Colombia ha pasado muy por el estilo. Ya en el siglo XIX, incluso en el siglo XVII, tuvo su presencia en Colombia, fundó unos colegios, fundó unos escenarios, y en el siglo XIX incluso volvió a aparecer, y dependiendo de las situaciones políticas, tuvo que salir del país y regresar. Parte de la colección bibliográfica que llegaron a tener en algún momento, que estuvo en una de las casas coloniales de acá de Bogotá, que están todavía en el centro de Bogotá, nace la Biblioteca Nacional de Colombia. Y es porque esa colección que la compañía tuvo que salir corriendo y dejar, pues fue acogida precisamente por el gobierno y se vuelve la semilla de la Biblioteca Nacional. Esa es la trascendencia de la historia, lo que ha implicado la misma Compañía de Jesús dentro de nuestro país. Y esto es lo que pasa también con la Universidad Javeriana. La biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, de hecho, nace en 1950. Y el edificio actual en el que nos encontramos se construye entre el 73 y el 75, 1973 y 75. Este edificio, de hecho, ha crecido en la medida que también el tiempo ha pasado, porque la concepción que se ha dado de esta biblioteca es convertirla en una biblioteca general. Entonces, la universidad, ustedes ven allí, tenemos estudiantes de pregrado, posgrado, tenemos igual una cantidad de profesores en planta y cátedra, como lo podemos observar, y también contamos entonces con programas entonces para pregrado, posgrado, entre las que hay especializaciones, maestrías, doctorado, e incluso hay programas de formación eclesiástico, que a su vez tiene su característica de afectar a unas comunidades muy particulares, no solamente de la ciudad o del país, sino del mundo. También yéndonos entonces por esta misma ruta que estamos hablando, por la que estamos viendo, nuestras bibliotecas entonces tenemos recursos entonces tanto electrónicos como físicos. Todos los trabajos de grado, por ejemplo, en su gran mayoría pueden ser consultados por medio del repositorio institucional, aunque algunos tienen restricciones de acceso, se pueden manejar también internamente. Contamos también con nuestras colecciones de recursos electrónicos en bases de datos, películas, y aunque las grabaciones sonoras que aparecen aquí son 4.000, por ejemplo, 859, tenemos 15.000 que vamos a incorporar de la emisora javeriana y el cual se asienta acá. En el camino ustedes van a ver algunos enlaces y quienes quieran ampliar la información, pues le dejo el código QR, además del enlace, para que ustedes puedan entonces con su teléfono inmediatamente conectar y consultar, visitarnos y curiosear muchas de las cosas que vamos a ir mencionando acá. Nosotros tenemos, en este caso, 3 bibliotecas, que son las que conforman nuestras bibliotecas. Eran más, pero la Biblioteca General desde el 2000 se consolida con una biblioteca que agrupa todo el conocimiento en un solo escenario. Sin embargo, conservamos todavía la Biblioteca de Filosofía y Teología, donde está toda la colección patrimonial de la Compañía de Jesús. Entonces es un gusto para el que ama los libros incunables, para los que aman los manuscritos, para los que quieren, por ejemplo, conocer las primeras revistas científicas que existen en el mundo y que prácticamente consistían en los diarios de los viajes de la Compañía de Jesús. Recordemos que la Compañía de Jesús, por ejemplo, le tocó ese recorrido por Japón en un momento crítico cuando arrancaba todo el periodo Edo, y en ese momento se generó una persecución al jesuita. Ese tipo de información está presente en estas cartas y recorre toda la información que se dio más o menos entre 1600 y 1700 en todo el mundo a través de cartas. Entonces es algo muy interesante y una colección muy valiosa. Y así como esas, aparece también otras de carácter académico, científico, político, que reflejan no solamente Colombia, sino el mundo. Nuestra biblioteca, por ejemplo, tiene escenarios diseñados y organizados acorde a diferentes formas de aprendizaje. Entonces, hay espacios de silencio, hay espacios de trabajo en grupo, y los espacios de trabajo en grupo también se han diseñado desde su iluminación, los puntos de conexión para generar diferentes formas de interacción. No todo el trabajo en grupo requiere ruido, no todo el trabajo en grupo requiere un espacio privado, a veces se requieren espacios de interacción. Cada escenario tiene esas características. Asimismo, esos ambientes de estudio tienen características también de formación o características asociadas a herramientas y recursos que pueden presentarse para esto. Ustedes allí están viendo, por ejemplo, nuestra sala de mercados de capital.
Funciona muy similar a un punto de bolsa, pero en este caso lo estamos trabajando como un aula de clase, pero también como un laboratorio para llevar a cabo procesos tanto de aprendizaje como también procesos de investigación. Entonces son escenarios que están incorporados y que a su vez se han acordado con, por ejemplo, en este caso con la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, para poder diseñar cada elemento, cada recurso, hasta la forma en la cual se maneja y se distribuyen los tiempos y los recursos que hay allí. También, desde luego, ambientes lúdicos, que es parte de lo que es nuestra universidad y es parte de la forma de aprender. Para aprender también hay que descansar, también hay que divertirse. Es parte de los intermedios y más cuando hay jornadas tan largas. Y más cuando nuestra biblioteca es una biblioteca que funciona 24 horas todos los días de la semana. Entonces, eso también hace que tengamos escenarios que se adapten a las formas en las que se genera todas las posibilidades de aprender e investigar. Todo esto está inmerso en un mundo que el polaco Zygmunt Bauman llama modernidad líquida. Y la modernidad líquida hoy la vimos reflejada en todas las presentaciones. Vimos cómo se hablaba sobre la velocidad con la que se transforma el mundo, cómo la tecnología se ha vuelto un protagónico, pero también cómo es esa preocupación, donde la mayoría de la preocupación de la vida social individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas, porque todo está cambiando tan rápido, constante, con una velocidad, pero requiere rigurosidad, requiere un análisis crítico, un trabajo complejo para que los resultados se enfoquen a lograr resultados que vayan transformando las realidades de la sociedad. Fijémonos que no es una transformación a la carrera, no es una transformación porque sí, cada vez se exigen que tengamos más atención. Y ahí es donde aparecen conceptos como la experiencia de usuario, que hoy también se mencionó mucho. Y de hecho, el maestro Vladimir ahorita estaba mencionando en tantas ocasiones sobre esa misma filosofía con la que está trabajando el Tecnológico de Monterrey. Y es porque es parte esencial de comprender que cada realidad tiene su particularidad, pero que esa realidad se transforma a una velocidad muy rápida. Eso, por ejemplo, viene con un trabajo muy fuerte, pero se ha entendido con mucha claridad del Foro Económico Mundial. Desde tiempo atrás, eso por ejemplo, nos presenta un informe del 2018 de las habilidades, cómo se han ido transformando, porque cada escenario requiere adaptar y transformar esas realidades. Y a su vez, esas habilidades se van adaptando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en ese mismo informe nos plantea que esas habilidades del 2015, que ellos luego valoran en el 2018, se han transformado, algunas permanecen y otras están. Porque esta modernidad líquida exige una forma diferente de comprender el mundo. En muchos casos nosotros les llamamos habilidades blandas, pero esas habilidades terminan afectando la forma en que se resuelve hoy los retos que tenemos ante estas situaciones. Ahí vemos entonces como por ejemplo la creatividad, la solución de los problemas complejos, la atención al detalle, el pensamiento analítico e innovación. Se ha mantenido e incluso se proyecta que para el 22, es decir, el año que está por arrancar, se mantiene parte de esos elementos y se vuelven esenciales. Porque a partir de la interacción de la tecnología, la transformación que el mundo está dando, la velocidad con la que estamos absorbiendo todo lo que significa nuestra realidad, cada vez se requieren más habilidades que están asociadas a cómo interpretar la realidad y convertirla en posibilidades. Entonces, fijémonos que muchas de esas habilidades físicas y duras que estamos acostumbrados a concretar, y en algunos casos estas habilidades técnicas que estamos acostumbrados a tener sobre una herramienta específica, sobre una técnica específica, cada vez se vuelven más como técnicas complementarias, y las técnicas más fuertes son estas. Y esto lo vimos en un periodo de transformación como la que acabamos de vivir con todo este periodo de la pandemia. Todo esto va de la mano también de una cantidad de tendencias y transformaciones tecnológicas, sociales, humanas, académicas, donde uno ve aparecer nuevos recursos, nuevas formas de experiencia y las bibliotecas se van adaptando. Aparece la inteligencia artificial, los datos como parte de un todo, machine learning, aparecen elementos como la gamificación, la tecnología áptica para poder interactuar incluso más allá de la misma realidad virtual, como aparece el Internet de las cosas y nos está dando una transformación de todos los escenarios y cómo puede jugar en un proceso entre el mundo digital y el mundo precisamente físico en el que nos encontramos. O como, por ejemplo, realidades sociales que estamos viviendo también nos exigen nuevas formas de interpretar los problemas para nuestras universidades, para nuestros institutos, para nuestras escuelas de negocio, como el tema de repensar lo rural. ¿Qué significa el acceso al conocimiento en escenarios donde normalmente no hay conectividad,
donde no hay alfabetización, no solo informacional, sino también tecnológica. ¿Qué pasa con los problemas de migración? Nosotros como Colombia estamos viviendo unas realidades muy duras por la situación que precisamente nuestro país vecino Venezuela tiene. Y estamos viviendo duras porque vemos cómo vienen tantos dolores, sufrimiento y situaciones de las personas que llegan al país y llegan buscando oportunidades. ¿Qué estamos haciendo para transformar esas realidades? ¿Cómo es de lo que hacemos? Estamos procurando eso mismo. Cómo toda esta migración es este repensar de lo rural, cómo las megaciudades también están transformando todo el proceso de urbanización. Cómo nosotros, por ejemplo, estamos pensando no solamente en lo rural, sino en las periferias, que a veces tienen realidades más duras que hasta lo rural. Y cómo en esas periferias, en esas zonas suburbanas, llega también nuestros servicios, nuestros recursos e incluso nuestra interacción con la investigación. La forma de vida también se ha transformado de una manera increíble, porque cada vez también, por ejemplo, se exige en un mundo que está tan hiperconectado, donde las redes sociales juegan un rol importante en el día a día, se está pidiendo y exigiendo el anonimato, la privacidad. ¿Cómo manejamos eso que nos dé garantías? Como en un mundo donde ya nosotros vimos la situación con Cambridge Analytics, donde tenemos todos nuestros datos al alcance de las corporaciones, de personas que quieran manipular nuestra forma de pensamiento, debe ser controlado. Cómo nuestra forma de vivir y trabajar, por ejemplo, a pesar de la pandemia, vuelve a adoptar las condiciones de un coworking, así sea desde el mundo digital, o cómo incluso otra vez el mundo presencial vuelve a absorber los escenarios. El impacto, por ejemplo, colectivo, cómo llegar a comunidades desde nuestro quehacer, cómo empezar a transformar nuestra forma de pensar y actuar. E incluso, fijémonos que los espacios creativos cada vez nos piden más lugar desde lo físico y lo digital. Cómo nos ponen a pensar incluso en una forma mucho más creativa sobre la forma de promover los programas y las experiencias. O cómo podemos acoger cultura existente en el entorno, como por ejemplo los fandom, que tienen tanta interacción desde nuestra forma de aprender en el aprendizaje permanente. Lo gubernamental no se queda lejos, las estrategias de Smart City, lo que significa el activismo, y lo vimos todo lo que se movió, por ejemplo, Chile para la transformación de su constitución, todo lo que Colombia ha pasado, por ejemplo, lo hemos visto en los fenómenos sociales sobre la discrepancia y en mismo tiempo dolores y disgustos que hay sobre el proceso gubernamental. O la educación, que es parte de nuestro día a día. Ahorita vimos parte de la estrategia de formación que presentó Vladimir, las insignias como una forma de representar la cualificación de su equipo, o el aprendizaje conectado, porque no estamos hablando de un aprendizaje individual, sino social, a partir de un término que, por ejemplo, es muy conocido por George Simmons, que es el conectivismo. O como, por ejemplo, esta pandemia nos ha enseñado que el free pair learning es un método muy fuerte que nos lleva a niveles de interacción y de pensamiento crítico más profundo que simplemente una transformación de la educación presencial a una migración a un contexto remoto. Entonces, todo esto son las cosas que el mundo nos está diciendo que estamos haciendo para adaptar todo lo que hacemos desde nuestros centros de información. Todo esto son preguntas que hay que estarnos haciendo constantemente en un contexto de nuestra realidad institucional, desde nuestra biblioteca, desde nuestro entorno, pero también de lo que el mundo está exigiendo. Y esa transformación nos ha llevado a crear, pensar, repensar los servicios y crear nuevas formas de trabajo. La pandemia, de hecho, nos está diciendo que todas las formas de las comunidades que respondemos pueden incluso quedarse, volverse permanente. Para nosotros, un par de años atrás de la pandemia, no era tan factible un trabajo en un contexto remoto y presencial. Veíamos que nuestra acción era completamente presencial y la pandemia nos obligó a cerrar las bibliotecas y nos enseñó que podemos hacer cosas maravillosas desde un contexto remoto y que hoy, en el mundo en el que estamos, tenemos que jugar en esos dos mundos, lo remoto y lo presencial, y cómo compaginan y cómo se articulan y qué es lo que pasa al respecto. La investigación, de hecho, ha jugado un papel muy importante allí, porque hemos visto cómo el mundo continuó. Por ejemplo, ¿qué pasó con el tema del desarrollo de las vacunas? Se generó un trabajo colectivo, abierto, hiperconectado, laboratorios, personas, estrategias, conocimiento, información, desde diferentes lugares del mundo. Se puso al orden del día los recursos existentes y se aprovecharon para ello. Y en un contexto como esos, entonces empezamos a pensar sobre cuál es entonces el futuro de nuestros servicios desde el punto de vista de la investigación en este mundo que cambia tanto, en una modernidad líquida.
Y aparece un elemento muy importante. Ustedes vieron la presentación a lo largo del día sobre la importancia del acceso abierto, la importancia de mostrar los resultados, la importancia de lograr que más personas lleguen y alcancen esa información que normalmente es difícil para todos. La ciencia abierta aparece como un elemento para ello. No solo el open access, aparecen otro tipo de herramientas y de estrategias. ¿Qué significa la formación ciudadana o la ciencia ciudadana en todo este proceso? ¿Qué significa la educación abierta en, por ejemplo, en la creación de recursos educativos, en la creación de herramientas y recursos que se puedan compartir para el aprendizaje? ¿Qué significa el trabajo colaborativo en un proceso de construcción de ciencia, en la investigación? ¿Qué herramientas, qué recursos, qué métodos, qué caminos hay que desarrollar? Pero a su vez, ¿cómo también están los datos en este entorno? ¿Qué significan los datos abiertos en toda esta estructura? Todo esto nos pone en caminos muy importantes porque hacia esta línea se está transformando la investigación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como biblioteca para poder entonces empezar a ser parte de este escenario? Tenemos entonces que participar en la construcción de políticas de ciencia abierta. Tenemos, y ojo que las políticas de ciencia abierta no se limitan al acceso abierto, que es un error muy común de muchas bibliotecas. Creer que están construyendo políticas de ciencia abierta, creando solamente políticas de acceso abierto. Solamente están construyendo un peldaño, más no la escalera completa. ¿Qué significa conocer las prácticas existentes en nuestras instituciones? Conocer a aquellos que tienen fortalezas, integrarlos y crear una estructura de servicios colaborativa acorde a una conexión con el mundo. Que hablemos de ciencia abierta no choca con la ciencia cerrada. De hecho, es cómo logramos que exista una cooperación, un trabajo articulado, reconocer que hay caminos donde el acceso abierto todavía sigue limitado por el derecho de autor, por la propiedad intelectual, y que tienen que jugar en común, que tenemos que ir construyendo un escenario que cada vez sea más sólido, pero que esas dos realidades son parte de nuestro contexto latinoamericano. En el mundo, por ejemplo, europeo y de Estados Unidos, existen fuertes procesos como el Plan S, la Declaración Dora, la Declaración Leiden, o aparece, por ejemplo, el Manual de Valencia. Todas herramientas, recursos que establecen mecanismos para compartir, para lograr que los financiadores financien, por ejemplo, los APC para publicar artículos, o que aparezcan ese otro tipo de elementos. En América Latina contamos con iniciativas apenas nacientes, no contamos con los mismos financiadores, no contamos con esa claridad. Y por lo tanto, el reto de construcción de ciencia abierta en América Latina implica conocer esas realidades, plantearlas en nuestro contexto, saber que somos parte del mundo, donde está Europa, está Asia, está Estados Unidos, está Oceanía, África, pero que tiene que haber una conexión con un punto de vista latinoamericano. Es un reto grande porque nos pone en escenarios de transformación. Por ejemplo, aquí en Colombia estamos en la negociación de acuerdos transformativos, pero con una realidad colombiana. Estamos en procesos de incorporación en ese acuerdo transformativo, en una relación entre lo que publicamos y lo consultamos. Y es un proceso que no ha sido simple ni fácil para entender de los proveedores, pero significa una interpretación de esto y unos peldaños que hay que construir. En el camino de la ciencia abierta, nos encontramos también con condiciones muy interesantes. ¿Qué significan los servicios desde ese punto de vista? Y veamos que en muchas ocasiones los servicios de biblioteca se han limitado a dos escalafones del ciclo de la información o dos etapas, asociadas más que todo como a un tema de búsqueda, recuperación de información. Pero cuando tú ves el ciclo de información, de la investigación, te das cuenta que hay muchas más posibilidades. El mismo ciclo de investigación implica una formulación y una estrategia, donde hay mecanismos de búsqueda, selección, análisis, evaluación de la información. El desarrollo de una propuesta debe estar planteado y acompañado de metodologías, debe estar acompañado de procesos de valoración, de identificación de oportunidades, de estrategias. El mismo proceso de la investigación está acompañado de procesos de análisis permanentes de esa información, de trabajar de forma colaborativa con otras instituciones o incluso organizaciones asociadas al conocimiento. No todas las fuentes de información se adquieren por los métodos convencionales. A veces tenemos que lograr acuerdos con centros de investigación, lograr acuerdos con empresas, lograr acuerdos con no necesariamente empresas del sector académico o compañías del sector académico, sino entorno privado o público, el cual también se obtienen los recursos para llevar a cabo esto.
Cómo la divulgación científica no se limita solo a un artículo. Hablamos de la divulgación social del conocimiento, hablamos de otros métodos de divulgación diferentes a la publicación de un artículo, hablamos de mecanismos de contribución, por ejemplo, en repositorios y muchas más alternativas. O cómo, por ejemplo, el impacto está muy asociado a qué tipo de relación hay con las comunidades, no solo académicas, sino también entornos públicos, la sociedad en general. Todo esto, ¿qué significa en términos de servicios de información? Porque no es nuestro quehacer puntual el tema de resolver todos los pasos de la investigación, pero sí desde la información y todo su ciclo correspondiente. Aparecen retos como, por ejemplo, el ciclo de los datos. ¿Cómo estamos contribuyendo a este escenario? Y es un escenario muy nuevo para América Latina, pero no tanto para el mundo. Y hay muchas reglas, reglas asociadas a cómo se desarrollan los proyectos, cómo se pueden entonces identificar todas las agencias de financiación, de dónde se consiguen los datos, cómo establezco las condiciones de manejo de datos. No todos los datos son abiertos, a veces son cerrados. ¿Cómo manejo esos dos elementos? ¿Cómo conservo los datos? ¿Qué reglas hay para la conservación de los datos? ¿Qué metadatos hay para la conservación de los datos? ¿Cómo analizo los datos que he manejado, que he creado o que puedo encontrar en otros escenarios? ¿Cómo puedo compartir los resultados a partir de los datos en repositorios, en estructuras de trabajo colaborativa? ¿Y cómo esto le vuelve a dar vida al mundo de la información desde los datos? Fijémonos que son tantos retos y hoy los vimos en muchas presentaciones que están asociadas a lo que significa el mundo de la investigación, el mundo del manejo de la información académico-científica, que manejamos los centros de información, los centros de documentación y todo lo que implica el manejo de la información. Hemos cambiado toda nuestra forma de conectarnos. Estos últimos meses, desde la pandemia, aceleró muchos procesos que ya existían. No quiere decir que no existieran. Existían muchas herramientas, muchos recursos que se potenciaron, se hiperconectaron, se mejoraron sus interacciones. Ustedes ven aquí, por ejemplo, un mapa muy interesante que se realizó donde se habla de más de 101 innovaciones que permiten precisamente conectarnos con esos diferentes escenarios de los procesos de la investigación, que va por el proceso de la formulación, el descubrimiento, el análisis, la escritura, la publicación, la divulgación y la misma valoración o el impacto que tiene. Cada uno de esos elementos, los invito a que consulten el video, que vean el sitio. Habla de un montón de herramientas muy interesantes que en su mayoría están dadas para el acceso abierto. Herramientas que hoy utilizamos para diferentes procesos de interacción. Algunas como consumidores, otras para interactuar, otras para analizar, otras para recuperar. Donde cada vez tenemos más posibilidades de conectar y manejar las condiciones del mundo. Aparecen términos muy interesantes, pero también aparecen otros que ya existían y nos dan mucha fuerza. Por ejemplo, ustedes ven allí F100 Research, que se sirve para todo el tema de divulgación del conocimiento, encontrando un mega recolector de información que cada vez se especializa, pero que tiene un alcance económico mucho más fácil que el resto, que tiene costos tan altos por IPC. O ustedes ven herramientas como ORCID que nos permite conectarnos con un identificador para que las estrategias de recuperación de información y divulgación manejen una identificación única con una información estandarizada. Todo eso ya existía, pero también aparecen otro tipo de herramientas que cada vez más potencian estas posibilidades. Veámoslo otra vez desde este ángulo. Desde este ángulo veamos qué tipo de información nos sirve en este trabajo remoto, porque eso estaba para un trabajo presencial, pero cada vez más en condiciones de acceso abierto y de todas las posibilidades. Entonces ven desde el ciclo de la búsqueda, el análisis, la escritura, la publicación, todo lo que significa el impacto, la divulgación y a su vez la valoración. Cómo aparece, por ejemplo, el Creative Commons en todo un proceso, cómo aparecen las herramientas de divulgación, cómo aparece, por ejemplo, los procesos de compartir referencias bibliográficas como Zotero y que se combinan incluso con herramientas o licencias también que existen, como por ejemplo Mendeley, RefWord, o aparece también recursos que ustedes van viendo ahí para compartir datos con repositorios de datos, o incluso el software que puedo utilizar para procesos de análisis hace parte de comunidades como GitHub, o vamos a encontrar también métodos de compartir y divulgar el conocimiento en la publicación como DOA, ARCSI u otros recursos. Todo esto nos muestra que los procesos de trabajo remoto no están limitados solamente a una herramienta de conexión, Zoom, Teams, que son los mecanismos donde me conecto
en tiempo real con una comunidad. Yo puedo trabajar también un trabajo remoto con tiempo asíncrono, con mucho de lo que vemos acá. O incluso yo puedo llegar a niveles más profundos, conectar un Zoom con una herramienta, por ejemplo, como Menti, o yo puedo conectar Zoom con una herramienta también, en el caso, por ejemplo, de crear mapas interactivos, crear todas las estructuras y hacer trabajos colectivos en tiempo real. Así hay muchas formas de trabajo que lo están haciendo, pero no es nuevo. Esto ya se venía haciendo tiempo atrás. Lo que pasa es que hoy le dimos trascendencia y relevancia por las prácticas que se estaban dando. En la Javeriana hemos entendido toda esta situación, la hemos entendido y empezamos un proceso de transformación digital más allá de la que ya veníamos dando. Incluso estamos en pañales y todavía nos falta mucho camino para desarrollar y eso se trata de los retos que estamos viviendo. Parte de eso, por ejemplo, nosotros hemos involucrado mecanismos de investigación interna, mecanismos que se han dado a partir del aprendizaje interactuar con nuestra comunidad. Y hemos desarrollado también no solamente una participación directa en la investigación de la universidad, donde incluso ya nuestros profesionales llegan a ser coautores y partícipes y coinvestigadores. Entonces, nos ha permitido desarrollar capacidades que ya nos permite entonces crearnos y consolidarnos en una unidad que interactúa tanto para resultados internos como para resultados externos. Eso que están viendo ustedes es el Data Driver. Es una metodología que creamos para hacer la evaluación de toda la bibliografía presente en nuestro sílabo. Ya incluso publicamos un artículo, allí ustedes pueden ver nuestro Data Driver Model, ahí está el enlace si lo quieren consultar, en qué consiste toda la metodología basada en datos, cómo transformamos este análisis en resultados muy interesantes, resultados que hoy ya nos permite visualizar cuál es la brecha en los sílabos, donde identificamos más de 7.000 sílabos, donde está toda la bibliografía de cada una de las clases, y a partir de eso identificamos cuántos títulos eran citados, cuántos son únicos, cuántos no los tenemos, y esos que no los tenemos, cómo están en la distribución entre editoriales, para empezar procesos de negociación de adquisición. Pero en algunos casos no todo tiene que ver con adquisición, tiene que ver mucho con el acceso abierto y cómo empezamos a incorporar y seguir reemplazando lo que incluso tenemos proyectado acá, que no se tiene por parte de los profesores. Nos permite crear nuevos niveles de interacción, nuevos niveles de pensamiento del desarrollo de sus sílabos, no solamente en cómo reemplazamos recursos, sino cómo crear, cómo transformar. Y ya nosotros no solo trabajamos en un proceso solo de demanda, sino que incluso somos asesores y proponemos bibliografía para mejorar la experiencia de cada clase. Esto nos llevó también a la implementación de una lista de cursos. Esto se utiliza con una herramienta que se llama eReserve. Esto es de SpringShare, los mismos que crean los Library Guides. Y a partir de eso estamos tomando cada una de esas asignaturas que ya evaluamos, toda la bibliografía y la estamos hiperconectando. Y el acceso abierto sigue estando al día. Y ese acceso abierto, por ejemplo, lo conectamos con perma.cc, que es la herramienta de Harvard, que ellos abren la oportunidad de conectar el recurso abierto y volverlo permanente, para que de esa manera ese problema, el hipervínculo que cambia en el mundo del abierto, no sea un problema, sino que sea parte de las clases. La transformación digital nos ha llevado a un proceso de biblioteca sin paredes o una biblioteca ubicua que está en cualquier lugar del mundo. Pero al mismo tiempo, no toda la transformación es total. También hay que hacer transformación de partes del servicio. Y es lo que hemos hecho. Parte de eso, por ejemplo, nuestra asesoría telefónica, que era una constante antes de la pandemia, pues se enriqueció con la asesoría vía WhatsApp, que incluso se disparó el uso de este recurso y hoy se hacen más consultas vía WhatsApp que las que se hacen por teléfono. También sigue estando el correo electrónico, el formulario como alternativas o incluso una comunicación directa con bibliotecólogos especializados. Hoy tenemos un bibliotecólogo por cada facultad que atiende las necesidades de ese público especializado. Eso nos ha llevado entonces a también mejorar las interacciones, las herramientas, no solamente con el buscador integrado. Algo que nosotros entendimos, Google está aquí hace años, y no solo para quedarse, sino para apoderarse de todo el contexto. Y no vamos a entrar en un conflicto donde vamos a decir que es que lo que hacemos es mejor que Google. No, porque no usamos el canal que ya la comunidad lo tiene vinculado de forma vital, es parte de su vida, como uno de los mecanismos que se vuelven permanentes para la biblioteca. Entonces, por ejemplo, en el buscador que ustedes van a encontrar en el sitio web, está la posibilidad de agregar Google Scholar para la búsqueda de información, pero ya está conectada con los recursos de biblioteca. De modo que cuando el
profesor, el estudiante, busque casi que de manera natural, por medio de este mecanismo, recursos, los va a traer, los va a conectar y por medio de las suscripciones que tiene con biblioteca los va a poder descargar. A veces ni el profesor se dio cuenta que lo está haciendo porque finalmente se volvió invisible para él, pero le asegura que la información la va a acceder por el mecanismo que incluso él ya estaba acostumbrado a utilizar. Eso, incluso cuando hacemos todo el tema de análisis de impacto de las colecciones, nos damos cuenta que una parte muy grande de las consultas se están dando por medio de Google Scholar y no solamente por medio de la herramienta de descubrimiento. Eso es muy interesante porque permite que nos integremos de manera natural. Parte de esa integración también nos ha llevado a la creación de páginas personalizadas por cada una de las facultades, pero también una estructura de servicios asociados al tema, con una conexión y una comunicación directa con cada bibliotecólogo especializado que atiende cada área del conocimiento, cada una de las facultades, y que le ofrecen diferentes formas de comunicación e interacción, que van desde el mismo proceso de las redes, como también el uso de Zoom, Teams, desde una programación de una cita o una comunicación directa. El chatbot se volvió otro de esos mecanismos de conexión vital en el proceso de comunicación con la comunidad. De hecho, el chatbot de la universidad tiene un uso mucho más extendido de las consultas que tienen por lo que hace biblioteca que por las mismas consultas en general de la universidad. Y se ha convertido en un canal muy interesante porque cada vez que nosotros aprendemos cosas por los canales de teléfono, WhatsApp o correo electrónico, pues permite alimentar la inteligencia artificial presente en el chat. Como ustedes se dieron cuenta, los datos son parte importante de la forma de trabajar con la biblioteca y esos datos se metieron en nuestros servicios. Entonces, por ejemplo, nuestros servicios de publicación de productos académicos científicos tiene todas las variables que puede implicar un mejor acompañamiento para elegir la revista o el medio de divulgación, porque no todo termina siendo una revista, que se acople más a la experiencia y el grado de conocimiento que tiene la persona que busca este servicio, sea estudiante, sea profesor. La visualización de producción científica y redes de colaboración también se vuelve un elemento muy importante y vuelve y juega aquí. Herramientas como BuzzViewer, Gephi, Tableau son recursos que están presentes. Tableau, por ejemplo, con licencia, pero por ejemplo Gephi, BuzzViewer que son de acceso abierto, están presentes en nuestros procesos. Cómo la inteligencia científica ha logrado también impactar nuestra comunidad y nos ha permitido llegar a los procesos de investigación de una manera más profunda. O como, por ejemplo, la Vicerrectoría de Investigaciones trabaja con nosotros en todos los procesos de identidad digital. Veamos, por ejemplo, todo el año pasado y este año veníamos desarrollando con la Vicerrectoría de Investigaciones todo un tema de identidad digital. Entonces, de esa comunidad que ustedes vieron, de profesores de planta, de 1,206 profesores de planta, empezamos también a incorporar profesores de cátedra y empezamos a integrar también ya lo que serían los procesos de normalización de sus perfiles. La biblioteca adquirió toda la licencia para trabajar con ORCID y eso nos ha permitido entonces también empezar a trabajar con 5 APIs que vamos conectando a los servicios y recursos, pero también empezar a ser parte de la forma en que la universidad empieza a visualizar los perfiles institucionales y la creación del conocimiento. Entonces, hemos trabajado en la normalización del perfil que es nacional, que se llama CEBELAC, del Ministerio de Ciencias, Ciencias del país, Google Scholar y ORCID. Y hemos trabajado en procesos de sesiones grupales, personalizadas o incluso ya con trabajo directo desde las facultades. Hay una frase muy interesante que les presento. La innovación es simple, pero no superficial. Hay mucho que hacer al respecto, pero el camino no debe ser complejo, debe ser muy sencillo, resolviendo problemas de gran profundidad. Es profunda, pero no es compleja. Si lo que nosotros presentamos como solución es compleja para nuestra comunidad, no es una solución innovadora. ¿Y por qué no es una solución innovadora? Porque no va a ser asimilada por nuestra comunidad. Por eso tenemos que crear soluciones simples, pero con la profundidad necesaria para resolver los problemas de nuestras comunidades. Muchísimas gracias. En el ámbito de los negocios y de los centros de información, uno de los grandes retos que tenemos es justamente que mucha de la información que tenemos es confidencial, hace parte de proyectos de emprendimientos o de intraemprendimientos, y entonces esta información se hace confidencial y casi que se vuelve una limitante de facilitar ese acceso a los datos, ser una base también para el desarrollo de la ciencia abierta.
¿Cómo consideras tú no podría ser compatible esa condición, digamos, también de alguna de la información y los productos de investigación en el ámbito con el desarrollo de la ciencia abierta y datos abiertos? Muy bien. Allí hay un tema de, nosotros también respondemos a una dinámica internacional, pero a su vez con una realidad latinoamericana. La dinámica internacional, por ejemplo, si alguien participa en procesos de investigación con financiadores, generalmente de la Comunidad Europea, Estados Unidos o Asia, los financiadores exigen la publicación abierta de los resultados. Eso incluye los datos, incluye los artículos, incluye los recursos, las herramientas, software. Eso es una dinámica muy interesante a nivel internacional, generalmente por los grandes financiadores. América Latina no pasa eso, entonces nosotros estamos acostumbrados a que esos productos se vuelven propiedad institucional o propiedad del investigador. Allí es muy importante establecer unas políticas claras sobre cuáles son las condiciones de propiedad intelectual de esos recursos y cuáles son los límites que también implica el uso de esa propiedad intelectual. Esas variables hacen parte de una política. Esa política de ciencia abierta no se debe limitar a todo lo que queda abierto. ¿Qué debe quedar también cerrado y en qué condiciones cerrado? Si hay embargo, o es decir, si hay un tiempo de limitación de uso de recursos, ¿cuál es el embargo? ¿Qué debe pasar después del embargo? Y esas son condiciones que yo estoy invitando que todo lo que somos los encargados de estos centros de información seamos líderes o hagamos parte activa de ese proceso, de esa construcción. El mundo cada vez pide más que nos conectemos y que conectemos lo que estamos haciendo, pero no quiere decir que todo lo tenemos que conectar de golpe. Tenemos que conocer muy bien esas realidades, pero también ser gestores de ese conocimiento. No podemos olvidar que nosotros también tenemos que garantizar la preservación y conservación, no solamente lo que adquirimos, sino de lo que se genera. Y nosotros como centros de información tenemos un proceso de generación de conocimiento permanente. Entonces, ¿qué hacemos con el conocimiento que se genera y cómo garantizamos que no se pierda en el limbo? El profesor puede decir, esto es propio, si se hizo con los recursos de la institución, si se hizo bajo el contexto de la institución, es de la institución, y la institución tiene que garantizar cómo preservar y conservar. Por lo tanto, también cómo va a sacarle provecho a ese recurso, así sea de uso interno. Y para eso existen tanto las soluciones técnicas, legales, como también tecnológicas. Tenemos que tener claridad que para poder lograr esto no solamente es una política, hay que crear unos lineamientos de interoperabilidad. Tenemos que tener los recursos necesarios para poder saber cómo, por ejemplo, la interoperabilidad implica unas reglas para interconectarnos, para que aquello que pueda tener un embargo pueda salir en el tiempo, o así no tengo un embargo, yo puedo hacer la gestión apropiada, tanto no solamente de conservación y preservación, sino también de análisis para un reuso interno. Fíjate que eso implica implementar los mismos mecanismos que estaríamos implementando para la ciencia abierta, pero aún así para un contexto cerrado con las realidades también administrativas. ¿Por qué digo las realidades? Porque muchas veces la financiación de todos esos procesos de investigación y desarrollo son de origen institucional o son de origen nacional, pero no hay una exigencia de publicación pública, sino que son procesos simplemente que garanticen que conservamos y que le sacamos un buen uso al recurso. De acuerdo, Andrés. Muchísimas gracias por tu participación, por mostrarnos, contarnos tu experiencia y también darnos tu percepción sobre estos aspectos también que surgen tantas dudas al interior cuando estamos en la práctica, digamos, de la prestación de nuestros servicios y en particular cuando queremos apoyar la investigación.